biológicas IPN. Su línea de investigación se encuentra dirigida hacia el aprovechamiento integral de residuos agroindustriales, desarrollo de subproductos de valor agregado y caracterización bioquímica, metabólica, macro, micro y nanoestructural de cultivos ancestrales, maíz, maguey, vainilla, frijol. Actualmente adscrito al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, IPN, como especialista en microscopía confocal, multifotonía y preparación de muestras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras con nivel candidato y ha sido director de proyectos y director de tesis de alumnos de nivel de licenciatura. Asimismo, ha participado como asesor de alumnos en estancias de investigación, prácticas profesionales y servicio social de diversas unidades académicas del país. Bueno, estamos muy contentos de que hoy se encuentra con nosotros para aportarnos la conferencia titulada De los saberes ancestrales a la nanotecnología. Innovación sustentable en el aprovechamiento de la vainilla mexicana. No, muchas gracias, doctor. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, agradezco el espacio, la invitación y el tiempo que me proporciona para poder compartir un poquito de lo que trabajamos actualmente en el Politécnico en relación a este producto o a este fruto ancestral que es altamente codiciado en el mercado y pues sus orígenes son mexicanos, orgullosamente. Para dar inicio a esta ponencia de los saberes ancestrales hacia la nanotecnología en relación a la vainilla, me gustaría iniciar con un poquito de la leyenda que ronda a este fruto tan exquisito. Perdonen, ¿eh? La leyenda nos habla sobre un rey llamado Temístle de la dinastía Totonaca, quien en su momento, junto a alguna de sus esposas, tuvo una hija llamada Zacoponcisa. Esta princesa, con una belleza muy cautivadora, fue consagrada desde su nacimiento a la diosa Tonacayowa, que era la encargada de cuidar la siembra, el pan y la alimentación para los totonacas. Asimismo, en un periodo de este tiempo, durante su consagración, la princesa se adentró en el bosque en busca de animales para ofrendar a esta diosa, y en este trayecto fue identificada por un joven príncipe llamado Escatano Oxga. Él quedó cautivado por su belleza y en determinado punto o momento de la historia decidió robarla, adentrándose ambos al bosque, pero no muy lejos de su pueblo. Su camino fue detenido por una criatura que los ahuyentó al lanzarles fuego. Al retornar nuevamente por el camino que habían elegido, se encontraron con los sacerdotes. Estos sacerdotes bastante enojados, quien, sin darles tiempo para una explicación, los degollaron. Sus restos fueron llevados al templo de esta diosa, donde donde le sacaron el corazón a ambos, y el corazón fue arrojado a un barranco. En este barranco comenzaron a notar los pobladores y los sacerdotes que todo rastro de vegetación comenzó a desaparecer, pensando que el producto de este amor consistía en un acto de hechicería o maleficio que acababa con la vida alrededor de toda esta zona donde depositaron o arrojaron los corazones. Pero tiempo después comenzó a brotar del suelo una planta trepadora con tallos, hojas bastante suculentas, que con el tiempo dio lugar a una flor, una orquídea que parecía envolver los tallos de este árbol, simulando el abrazo de la joven princesa hacia su gran amor. Los pueblos o los indígenas totonacos
vieron que este fruto, una vez maduro, despedía un olor tan dulce y exquisito que consideraron a partir de ese momento como un fruto sagrado, utilizado posteriormente en ofrendas hacia la misma diosa y como producto de su alimentación o de su consumo local. ¿Sí? Esto es lo que nos dice un poquito la leyenda de la vainilla, cómo surge este producto ancestral. Posteriormente viene la conquista de los aztecas hacia este imperio totonaca. Los aztecas llamaron a esta flor Tlilxóchitl, que significa flor negra, mientras que los totonacas le denominaban o la nombraban Xanat, flor recóndita. Los aztecas consumían esta vainilla como aromatizante de una bebida hecha a base de cacao, la cual era consumida únicamente por la nobleza y los guerreros de este imperio. Posteriormente, para el año de 1427-1440, viene la conquista por parte de los españoles, donde Hernán Cortés prueba esta bebida, se enamora, queda cautivado con el sabor tan exquisito y tan inigualable que le confería la vainilla a esta bebida de cacao y decide enviarla como pago de las regalías de su expedición a España. ¿Okay? Durante este trayecto, la vainilla es enviada como un espécimen botánico a Europa en el año de 1519, donde al llegar a este continente, se trata de cultivar o de replicar su cultivo en el Jardín Botánico de París para el año de 1793 aproximadamente. ¿Qué sucede aquí? El Jardín Botánico de París logra con éxito el cultivo de la vainilla, pero únicamente del esqueje. ¿A qué me refiero con esto? Solamente la planta, los tallos, las hojas, pero no da lugar a que esta planta florezca. Y sin flor no tenemos fruto, no hay vainilla. Posteriormente, para los años de 1822 a 1850, la vainilla es enviada ahora del Jardín Botánico de París a las islas de Madagascar e Isla Reunión, donde si nos damos cuenta entre las dos líneas amarillas que tengo punteadas, relaciono o hago mención de los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Si nos damos cuenta, nuestro país, origen de la vainilla, está situado entre estos dos trópicos, lo que le genera las condiciones climáticas de altura, de humedad, del suelo favorables para su cultivo. Como Francia está ubicada por encima de este trópico, no posee las condiciones para que su cultivo sea exitoso. Pero si nos damos cuenta, Madagascar e Isla Reunión se encuentran dentro de esta franja. Por lo tanto, el cultivo del esqueje y junto con la orquídea se lleva a cabo de manera exitosa, obteniendo frutos. Posteriormente, para los años de 1846, la vainilla es introducida a las islas de Indonesia y Filipinas para finalizar en el año de 1848 en la isla de Tahití. Entonces, actualmente estos países son productores muy importantes de vainilla a nivel mundial. Si bien era claro que posterior, inclusive algunos 300 años posterior a la conquista, México era el único país que producía vainilla y que de aquí se mandaba a todo el mundo, pues situaciones como la esclavitud, la mano de obra barata en estas islas, Madagascar, Indonesia, Filipinas, provocó que estos países se posicionaran como los productores principales de vainilla a nivel mundial. Hoy nuestro país ocupa el tercer lugar de producción de vainilla en el mundo, con aproximadamente 589 toneladas para el año 2020. Este inventario se actualizado por la Faustad y CIAP cada 3 años aproximadamente. Entonces, para 2023, la producción de vainilla en México aumentó aproximadamente a unos 608 toneladas. ¿Okay? Mientras Madagascar aumentó aproximadamente en unas 3.100 toneladas, Indonesia disminuyó a 1.800 más o menos,
y algunos países se modificaron en cuanto a sus posiciones. Papúa Nueva Guinea sigue ocupando el cuarto lugar, China el quinto, pero Turquía y Polinesia se invirtieron las posiciones con Uganda y Tonga. Entonces, es preocupante desde nuestra perspectiva que México, siendo cuna de este producto tan valioso para la humanidad y que desde el año 2010 la UNESCO reconoce a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial o intangible, donde incluyen en su alimentación o entre la cocina tradicional mexicana el uso del maíz, del frijol, del chile, pero también la vainilla, se ha desplazado este producto por otros países. Contamos con una denominación de origen que, entre comillas, tendría que generar una mejor incursión de la vainilla mexicana a los mercados internacionales, pero en muchas ocasiones no es así. Esto, pues obviamente por la falta de difusión que presenta este producto a nivel nacional y la carencia de apoyos del gobierno hacia los productores. Entonces, esto ha provocado o propiciado un efecto colateral en el ánimo de ciertos productores a mantener el cultivo de la vainilla en nuestro país, prefiriendo optar por otros cultivos que, pues, confieren un aporte o un ingreso económico más sustancial o constante. La vainilla es curiosamente muy exigente en cuanto a su producción. La planta, un esqueje de vainilla, requiere de aproximadamente 4 años para que éste sea fisiológicamente maduro como para generar una orquídea. Posterior a estos 4 años, la orquídea es una flor que dura un solo día, entonces tiene que polinizarse en ese momento en el que florea. Si no se poliniza, no obtenemos frutos. Entonces, imaginemos el gasto de los productores de invertir, cuidar una planta durante 4 años, 5 años, que no les va a generar ningún rendimiento, ningún producto, y que al quinto año tienen que nuevamente ahora invertir en polinizar alrededor de unas 1,200 flores por día para producir vainas de vainilla verdes. Estas vainas verdes carecen de aroma. Entonces, es necesario someterlas a otro proceso de secado artesanal, que se conoce como un proceso de curado o beneficio. Aquí en la imagen de la derecha me encuentro yo polinizando una orquídea de vainilla que posteriormente va a dar lugar a un fruto, a una vaina verde que tenemos en en la parte inferior derecha de la imagen. Voy a activar un puntero para poder señalar. Vainas verdes que carecen de aroma, de sabor, las cuales tienen que ser sometidas a un proceso de beneficio artesanal. Ese proceso artesanal es un secado que inicia con un escalde, que es la inmersión de las vainas verdes en agua a ebullición, y posteriormente ciclos sucesivos de sudoración y secado al sol. La primera sudoración, las vainas, una vez escaldadas, son colocadas en un cajón y envueltas en cobijas, metates, plásticos, para mantener y almacenar el calor del escalde al cual fueron sometidas. Esta primera sudoración es muy importante porque activa toda la maquinaria metabólica de la vaina, del fruto, para comenzar a desarrollar estos aromas tan exquisitos que conocemos en la vainilla mexicana. Una vez que la vaina tuvo su primer sudor, al siguiente día es asoleada en patios que se conocen como beneficios, lotes de beneficio. La vaina ya ahora café comienza a adquirir una tonalidad más oscura día con día hasta desarrollar sus características sensoriales inigualables. ¿Ok?
Entonces, lo que tratamos aquí o lo que tratan los productores es de ir desarrollando el aroma conforme transcurre el proceso de beneficio, pero también su sabiduría es son bastante sabios. ¿Por qué? Porque no únicamente esperan a que la planta o a que el fruto, perdón, desarrolle esta cantidad esta mezcla de aromas, sino que también físicamente ellos aprecian la textura, la forma, el brillo que va adoptando la vaina de vainilla, para evitar que al finalizar este proceso, este fruto sea susceptible a contaminación. Contaminación por hongos, por microorganismos, que puedan de cierta manera alterar el perfil aromático y obviamente afectar el comercio al cual es destinado este producto. ¿Mm? Entonces, de acuerdo con la norma mexicana, se, la vaina de vainilla debe de tener un contenido de humedad determinado, un brillo, una flexibilidad, un color y una cantidad de compuestos aromáticos, que en este caso el principal que se regula mediante la norma mexicana es el contenido de vainilla. Todo este proceso se lleva a cabo a lo largo de días, que pueden llegar inclusive a, a meses. ¿Por qué? Porque la vaina de vainilla en los procesos de secado no se puede sacar al sol si las condiciones climáticas no lo permiten. Esto se lleva a cabo principalmente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, y se va a ir extendiendo dependiendo de las condiciones climáticas. Si llueve, la vaina no se puede asolear, entonces se mantiene dentro de las bodegas oreándose, y en cuanto las condiciones climáticas lo permiten, la vaina vuelve a salir al sol y continúa con sus ciclos de soleado, secado. ¿Mm? Entonces, la vaina aproximadamente necesita entre unos 20, 25 ciclos de secado para desarrollar estas propiedades físico-químicas que nos exige la normatividad mexicana. Y todo esto para dar lugar a compuestos aromáticos o compuestos responsables del aroma que se van sintetizando a lo largo de todo este proceso. Dentro de los principales tenemos a la vainillina, que es el componente aromático más importante sintetizado por la vaina durante este proceso de beneficio. Pero tenemos también compuestos como derivados de la misma vainillina, compuestos vainillínicos o bencénicos, terpenos, derivados del furano, ésteres, ácidos orgánicos, ácidos grasos, cetonas, aldehídos, hidrocarburos, alcoholes, que todos estos compuestos en conjunto van a dar lugar a un perfil único e inigualable en todo el mundo. A pesar de que Indonesia y Madagascar sigan siendo los principales productores de vainilla en México, digo en el mundo, su perfil aromático no se compara con el perfil que presenta la vainilla mexicana. Y esto es lo que genera una diferencia abismal entre ambos productos y que posiciona a la vainilla mexicana como la más demandada a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, con estos productos o con estos compuestos metabólicos que se han identificado alrededor de 200 compuestos presentes en un extracto de vainilla y que actualmente nosotros mediante técnicas de espectroscopía de masas o técnicas analíticas de mayor resolución, hemos logrado identificar alrededor de 1,100 elementos que constituyen el perfil aromático en la vainilla. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros al respecto? Aquí les pongo un mural que está en el mercado de Papantla, en el centro de Papantla de Olarte en Veracruz, y hago referencia a que la ciencia siempre parte de lo general hacia lo particular y específico. Y es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estos años que llevamos trabajando con este fruto, con la vainilla. Pues obviamente iniciamos este trabajo con el conocimiento de lo que ya existe, de las investigaciones que ya existían en su momento sobre la vainilla.
identificando un punto en el cual nosotros pudiésemos generar un aporte sustancial. A nosotros nos pareció bastante importante este proceso de beneficio, porque por lo general los estudios que están publicados o que estaban publicados hasta en ese tiempo en el que iniciamos, que fue alrededor de 2008-2009, la vainilla solamente se caracterizaba su perfil aromático, su estructura, su composición en una vaina verde o en una vaina ya aromática, ya beneficiada. Entonces nosotros nos preguntábamos qué sucede durante ese proceso, qué cambia. Y fue nuestro punto de partida y lo sigue siendo hasta este momento. El proceso de beneficio, cómo se comporta la vaina físicamente, bioquímicamente, microbiológicamente, anatómicamente, cómo cambia, cómo está constituida la anatomía de este fruto y cómo cambia a lo largo del proceso del beneficio. Eso lo hicimos en los primeros 5 años de este estudio. En los próximos 5 nos centramos ahora en la extracción de estos compuestos y su ubicación. Para estos últimos 5 años de 2020 a la fecha, hemos utilizado técnicas de mayor resolución todavía para tratar de identificar específicamente los sitios en el fruto donde estos compuestos aromáticos son sintetizados y donde son acumulados después. Y vamos a ir viendo con qué finalidad hicimos cada una de estas evaluaciones. Los primeros indicios que tuvimos de la vainilla, pues obviamente fue su descripción a nivel tisular. ¿Cómo está compuesta, cómo están constituidos los tejidos de un fruto de vainilla, de una vaina de vainilla? Pues identificamos una capa de células externa que la protege de las inclemencias del ambiente, de la manipulación, que se conoce como epicarpio. Esta primera capa, cutícula, que recubre a todo el fruto. Al interior tenemos células de forma poliédrica, de mayor tamaño, cuya función principal es la de almacenar agua, almacenar nutrientes que utiliza el fruto para su maduración. Inmersa en esta matriz de células poliédricas que se denomina mesocarpio, tenemos inmersos los haces vasculares. Estos haces vasculares son células hexagonales, más gruesas, cuya función principal es la del transporte, como nuestro sistema circulatorio. Pero aquí el transporte de agua, nutrientes, metabolitos de consumo que necesita el fruto, pero también de desecho. ¿Okay? Y en la parte interna, que autores describen como una matriz lechosa, se encuentran tejidos más especializados. ¿Especializados por qué? Porque en una región media de esta matriz lechosa se encuentra una enzima clave para la biosíntesis de estos compuestos aromáticos, mientras que al interior se encuentran los precursores glicosilados, agliconadas, glicosilados, perdón, que cuando entran en contacto con la enzima, liberan estos compuestos aromáticos o estos compuestos responsables del aroma. Entonces, desde aquí comenzamos a identificar que la biosíntesis de estos elementos se lleva a cabo en la región interna de la vaina, del fruto. Pero ahora nuestro objetivo era identificar específicamente dónde y cómo lo hace. Para esto, pues obviamente comenzamos describiendo la histología del tejido. La epidermis o cutícula, esas células poliédricas del mesocarpio, las células internas, tricomas, semillas, y cómo cambiaba esta estructura de estas células durante ese proceso de secado artesanal, durante ese beneficio artesanal. Las células se encogen, la vaina se vuelve más oscura, pasa de un color verde a un color café, se hace más chiquita, se arruga como pasa, pero esas células no se destruyen, simplemente se encogen y se pliegan. Este plegamiento físico que nosotros vemos aquí como si fueran una masa, una pasta de 1000 hojas, contribuye a que las enzimas presentes en la región media de este mesocarpio se acerquen con sus sustratos en la región interna y se lleva a cabo esta reacción
bioquímica para la liberación de los compuestos responsables del aroma. Entonces aquí ya comenzamos a ver cambios, comenzamos a relacionar estructura con parámetros físicos y bioquímicos. Esto fue lo que hicimos en los primeros años. Y no solamente ver, sino cuantificarlos. Estas técnicas de microscopía básica, microscopía fotónica, nos permitieron medir el tamaño de esas células, medir áreas, medir perímetros, medir texturas y ver cómo estas iban cambiando conforme la vaina se iba secando, se iba encogiendo. Entonces identificamos dos tipos de células o dos tipos de tamaños de células. Unas que no cambian en tamaño y forma durante ese proceso de secado y otras que sí cambian de una manera bastante significativa. Entonces cuantificamos estos parámetros que pudimos relacionar con estos perfiles bioquímicos, enzimáticos y aromáticos. ¿Mm? Posteriormente, en los siguientes 5 años, nos decidimos a evaluar ahora los residuos. Una vez que los productores obtienen una vaina beneficiada, como la que tenemos aquí a la izquierda, ellos la cortan en trocitos y la dejan en maceración en una solución de alcohol de caña, al 35%, para obtener un extracto alcohólico, que es el que nos venden. ¿Okay? Después de este tiempo que se obtiene el extracto, los residuos de este fruto, pues obviamente son desechados. Algunos los utilizan como abono para el mismo suelo donde cultivan la vainilla, y otros simplemente lo almacenan y lo dejan ahí por años sin darle algún uso. Entonces dijimos, pues bueno, ¿qué podemos hacer con estos residuos para comenzar a darles un valor agregado? Pues antes de conocer o antes de darles un valor, necesitamos saber qué tienen. Ya se extrajeron estos compuestos aromáticos. ¿Qué le queda al residuo? Caracterizamos nuevamente la estructura con técnicas un poquito más sofisticadas. Identificamos cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, cuánta fibra, cuántos minerales le contenía este residuo, y no solo eso, sino dónde se encontraba. Aquí vemos proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra, y dónde está ubicada en el tejido. Ya conocíamos la fisiología, ya conocíamos la composición tisular. Entonces ahora estas proteínas, ¿dónde se ubican? Estas grasas o estos lípidos, ¿dónde están ubicados? ¿Esto para qué? Pues para poder proponer estrategias de extracción de estos metabolitos, de estas macromoléculas, y darles algún uso. Pero algo muy curioso fue que identificamos en este residuo la presencia todavía de compuestos aromáticos como la vainillina y el ácido vainillico. Entonces aquí nos comenzamos a dar cuenta que los sistemas de extracción que utilizan los productores no son tan eficientes. Seguimos teniendo estos compuestos que quedan retenidos en la estructura del residuo. ¿Cómo podemos extraerlos? También fue una de las preguntas. Utilizamos, mediante la visión de economía circular, producción más limpia, uso eficiente de reactivos, de residuos, propusimos la extracción de estos compuestos mediante una hidrólisis enzimática. Utilizar enzimas que no dañan al ambiente para poder extraer completamente los compuestos que quedan retenidos y que todavía son responsables del aroma, y poder aprovecharlos. Entonces, hicimos hidrólisis enzimáticas, obtuvimos de esta hidrólisis un residuo nuevamente adicional, caracterizamos su composición, vimos qué tenía, de qué estaba hecho y qué uso le podíamos dar. Una de las primeras aplicaciones que le dimos a los residuos de vainilla después de la extracción alcohólica que hacen los productores fue como material para la remoción de metales pesados en aguas residuales. Este trabajo lo hizo el doctor Miguel Ángel Vega en 2018, donde sometió los residuos de vainilla en aguas contaminadas con cromo hexavalente, cromo que puede venir de la industria que
curtepieles, de la industria de galvanoplastía, que desarrolla estas piezas cromadas para los vehículos, y que sus desechos los envían a los mantos acuíferos sin ningún control. Entonces, vimos que identificamos, aprendimos que la vainilla, los residuos de vainilla, tienen un potencial bastante atractivo para remover cromo y metales pesados en aguas residuales. En este caso, la capacidad de remoción de cromo que tuvo la vainilla fue del 94.6%. En soluciones preparadas en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, fue nuestro primer subproducto que propusimos como valor agregado para la vainilla, para los residuos de vainilla. Después, el inicio de mi plática hablaba de la nanotecnología. Más allá de una flor y un fruto exquisito, tratamos de buscar ahora en qué punto convergen la biotecnología con la nanotecnología. ¿Cómo vamos más y más y más específico hacia el estudio de este producto? Nuevamente, nuestros antecedentes se situaron en lo que ya existía. Ya teníamos la caracterización microestructural, la composición de los tejidos, su cuantificación, los sistemas de extracción, alcohólicos, que son los convencionales, y sistemas de extracción alternativos, como la hidrólisis enzimática que propusimos, o el uso de fluidos supercríticos para obtener mayor concentración de estos compuestos aromáticos. La identificación por otros autores de esos biomoléculas o compuestos que participan en el perfil aromático de la vainilla y su identificación o sus primeras identificaciones a nivel ultraestructural. ¿Okay? Si bien esto no lo hicimos nosotros, lo hicieron autores, pero nuevamente en vainas verdes o en vainas ya beneficiadas. No saben todavía qué sucede durante ese proceso de beneficio artesanal. Y los residuos, que fue lo que nosotros propusimos. Entonces, con esta literatura tratamos de integrar una ruta metabólica a través de la cual el fruto, la vainilla, posiblemente pueda producir esta vainillina y el resto de los compuestos responsables del aroma. Aquí integramos estudios de 6 autores hasta componer este diagrama de pasos o reacciones metabólicas enzimáticas que dan lugar o convergen hacia la producción de vainillina y el resto de compuestos aromáticos. Entonces, ahora nuestra comprensión iba a ser desde el punto de vista macroestructural, micro y nanoestructural. Ya conocemos el fruto, el esqueje, sus condiciones, ya conocemos la vaina de vainilla, las estructuras o tejidos que la constituyen. Vámonos adentrando hacia un nivel jerárquico más profundo, más detallado. Una célula vegetal, ¿de qué está constituida? La pared de esa célula vegetal, sus compuestos, biopolímeros que constituyen y finalmente moléculas estructurales que vamos a poder utilizar después o poder identificar. A nivel macro, pues obviamente tenemos estas vainas de vainilla que identificamos o evaluamos mediante un análisis de imagen, un análisis computarizado, el porcentaje de encogimiento. Cómo se encoge la vainilla con este secado artesanal y esto cómo se va a relacionar con la producción de aroma. Una vez que identificamos este encogimiento, que fue de aproximadamente un 69-70% que se encoge la vaina desde una vaina verde hasta una vaina beneficiada, relacionamos la composición química con la actividad enzimática, la actividad de esta enzima que sintetiza estos compuestos aromáticos. Esa enzima clave se llama beta-glucosidasa. Esa beta-glucosidasa aquí la evaluamos en ese proceso de beneficio. Vaina verde, 5 ciclos de secado, 10 ciclos de secado, 15, 20
y vaina beneficiada y los residuos. La actividad de esa enzima va a estar relacionada con la liberación de esta vainillina o de estos compuestos aromáticos. Entonces, si nos damos cuenta, la mayor actividad de la enzima está a la mitad del proceso. Pero ¿por qué los productores no detienen su beneficio a la mitad? Vean cómo estos conocimientos ancestrales o estas personas son tan sabias que a pesar de que aquí, en este punto intermedio, van a tener la mayor cantidad de vainillina o compuesto aromático, no lo detienen aquí, lo llevan más allá, a expensas de que ese contenido de aroma disminuya. Pero no es que disminuya, sino que se va puliendo cada vez más. Entonces, caractericemos la composición. Primero, las grasas. Estas grasas, conforme se va beneficiando la vainilla, aumentan a los 10 ciclos, justo en ese punto, en ese cuello de botella. ¿Okay? Aumentan de 8% a un 10, casi 11%. ¿Y por qué aumentan? Estos compuestos aromáticos se protegen en matrices lipídicas, en oleoresines. Entonces, justificamos el incremento de esas grasas para proteger estos compuestos aromáticos que se sintetizan. Pero también las proteínas aumentan durante todo el proceso. ¿Por qué? Las proteínas podemos tenerlas en dos diferentes versiones. Como una proteína que participa en la modulación de la expresión de algún tipo de característica en el fruto, o con una actividad catalítica, que quiero decir, una proteína con naturaleza de enzima que va a catalizar una reacción, que va a favorecer una reacción, en este caso, la reacción de producción de compuestos aromáticos. Entonces, esa proteína aumenta por la actividad enzimática o la actividad catabólica, pero no solo del fruto, no solo de la vaina, de los microorganismos. Así como nosotros tenemos una flora microbiana en nuestro intestino que nos ayuda a degradar compuestos y absorber nutrientes que nuestro cuerpo no está diseñado para descomponer, lo mismo sucede en los frutos, lo mismo sucede con la vainilla. La vainilla tiene microorganismos en su interior que la van a ayudar a llevar a cabo reacciones enzimáticas para la producción de compuestos responsables de este aroma. Entonces, esas enzimas correspondientes a los microorganismos las vemos en este incremento de proteínas. La humedad, vemos cómo va disminuyendo desde un 80% hasta un 12%. A la mitad del proceso tenemos 60% de humedad y 0.87% de actividad de agua. ¿Qué sucede con este 0.87? De acuerdo con un autor que diseñó o propuso una curva de estabilidad de alimentos, a este nivel o a este intervalo de actividad de agua, se favorecen reacciones o proliferación de microorganismos, hongos, bacterias, levaduras. Entonces, nosotros tenemos, o los productores deben de reducir este valor hasta debajo o hasta 0.5 para evitar esta contaminación, esta proliferación de microorganismos externos que dañan a la vainilla. Entonces, vean, esa disminución de este valor de actividad de agua se da o va relacionado con la disminución de la humedad hasta un 12% aproximadamente. ¿Okay? Entonces, esta sabiduría se transmite de generación en generación, de no dejar la vaina a la mitad del proceso, disminuirla hasta que la flexibilidad y el brillo sean característicos que les permita tener una idea del contenido de humedad y actividad de agua que presenta el fruto para poder ser catalogado como un producto terminado. ¿De acuerdo? Después,
yéndonos más a un panorama todavía más específico, teníamos ya la cuantificación de esas formas y de esos tamaños de células con microscopía óptica, pero decidimos afinarlo o pulirlo más utilizando técnicas de mejor resolución como microscopía electrónica. Estas imágenes de microscopía electrónica de la vaina verde y la vaina beneficiada nos permitieron realizar una cuantificación de cómo se modifican esos tamaños celulares de una manera más precisa conforme la vaina se va beneficiando. Aquí les muestro únicamente imágenes del punto inicial y punto final, pero evaluamos en todo momento cada una de las etapas. Vainas verdes, 5, 10, 15, 20 soles, acondicionada y residuos. Entonces, esto nos permitió comprender con mejor precisión cómo las células cambian de forma, cambian de tamaño, cómo se alargan y cómo se encogen y cómo estos cambios contribuyen a la formación de esos compuestos aromáticos. Mediante esta microscopía que vemos en la parte superior izquierda, identificamos compuestos fenólicos. Esos compuestos fenólicos son moléculas que van a participar o van a conferir ese aroma a la vainilla. Entonces, en una vaina verde, les dije, una vaina verde carece de aroma, carece de sabor. Entonces, estos compuestos fenólicos son muy pocos, casi imperceptibles a través de esta microscopía. Pero conforme la vaina se va beneficiando en este proceso, los vamos identificando en una tonalidad azul turquesa, en esta región del sistema vascular, en esta región interna, dentro de las células. Y bueno, aquí esto nos permitió saber que esos compuestos aromáticos se sintetizan en la parte interna del tejido de la vaina de vainilla, como ya lo habían predicho algunos autores. Vimos su composición nuevamente, pero ahora nos fuimos a algo más preciso. En estos fue aproximadamente por el año 2022, 2023, donde tuvimos una colaboración con el Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y nos permitieron o no, colaboramos para el desarrollo y la producción de un anticuerpo que fuera capaz de identificar específicamente vainillín, este compuesto responsable del aroma. Y no solo vainillina, sino la enzima que participa en su síntesis. Entonces, esto nos tomó con mucho esfuerzo, mucho trabajo, con ayuda de alumnos de diferentes niveles, producir un anticuerpo en aproximadamente 2 años, donde ahora en el tejido de la vainilla logramos identificar específicamente dónde se produce o dónde está localizado el aroma, la vainillina, y cómo cambia durante el proceso de beneficio, tanto la vainillina como la enzima que tenemos aquí abajo. Entonces, vean, en la parte de la cutícula de la planta, de la vaina, tenemos vainillina. En el sistema vascular tenemos vainillina. En la región interna tenemos más vainillina. Y la enzima que en la región externa nosotros asociamos a microorganismos endófitos presentes en la vaina, mientras que la que está localizada en la región media al metabolismo o a la maquinaria metabólica del propio fruto. Y no solo eso, vimos cómo esta vainillina migraba desde su síntesis en esta región media hacia el interior, en la región interna. Entonces, en la región media se sintetizan, los compuestos responsables del aroma y posteriormente migran al interior y se acumulan en otras estructuras que se denominan tricomas y lámina placentaria. Entonces, ya comprendimos o ya identificamos las regiones donde se sintetiza y se acumula estos compuestos aromáticos. Pero ahora nos quedaba identificar cómo lo hace la planta o cómo hace el fruto para migrar
o movilizar estos compuestos, estas moléculas. Entonces ahora, con técnicas todavía más detalladas, como microscopía electrónica de transmisión, logramos ver la estructura que constituye una sola célula. ¿Cómo está constituida una célula vegetal? Por pared, membrana, cloroplastos, mitocondrias, núcleos, vacuolas, entre otros organelos. Y la microscopía de transmisión nos permite identificar estos organelos específicamente. ¿Mm? Vemos vainas verdes, vainas a 10 ciclos, vainas acondicionadas o beneficiadas y sus residuos. Primero, la pared, la cutícula de esa planta, de ese fruto. La parte más externa que nosotros tocamos en una vaina. Está constituida por una capa de ceras, denominada cutícula. Estas ceras regulan el flujo de gases del exterior al interior y viceversa. Esto mantiene actividades fisiológicas y vitales en el fruto. Cloroplastos, estomas, almidones, que van a ser transformados para producir azúcares que la misma planta va a utilizar posteriormente, o en este caso el fruto, para producir moléculas claves para su mantenimiento y la producción de estos compuestos aromáticos. Pero lo curioso fue que identificamos dos estructuras claves. La primera fueron los plasmodesmos. Estos plasmodesmos son canales o puentes que conectan una célula con otra. Entonces, a través de estos puentes, los compuestos pueden viajar o movilizarse de una célula a otra y de un tejido a otro. Y plastoglóbulos. Estos plastoglóbulos son estas puntuaciones negras que vemos cómo se fueron concentrando o haciendo más visibles conforme avanzaba el proceso de beneficio. Aquí en vainas verdes tenemos muy pocos, pero conforme se beneficiaba, a la mitad vemos una gran cantidad de estos plastoglóbulos, disminuyen en la condicionada, pero se movilizan a través de estos plasmodesmos. ¿Okay? Y vemos cómo todavía estaban presentes estos plastoglóbulos en los residuos, haciendo evidencia que todavía queda vainillina y compuestos aromáticos en los tejidos circundantes. Entonces, el uso de estas tecnologías nos ha permitido no solo identificar, comprender cómo está organizada la estructura, la fisiología de este fruto, sino cómo se sintetizan los compuestos aromáticos y cómo se movilizan a través de este fruto para nosotros, o en este caso productores, poder extraerlos de manera más eficiente. Y finalmente, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos propuesto? Hemos elaborado como subproductos de valor agregado a partir de los residuos, galletas con residuos de vainilla que generan un aporte considerable o sustancial de fibra, pero no solo fibra. En algún punto de nuestras investigaciones o de nuestro estudio, comprendimos que la vainilla, más que un saborizante o un aromatizante, es considerado un potente antioxidante, una molécula o un conjunto de moléculas con actividades biológicas tan valiosas para el ser humano que muchas veces no nos damos cuenta y no percibimos. La vainilla es considerada como un afrodisíaco, disminuye fiebre, ayuda con dolores musculares, ayuda al tránsito intestinal, previene la oxidación, nos mantiene jóvenes, ayuda con problemas, contiene moléculas que funcionan como neuroprotectores. Entonces, podemos ir viendo a qué nivel tan específico la vainilla es tan útil, no solo como un saborizante o como un aromatizante que conocemos generalmente, sino cómo nos puede ayudar. Es anticancerígeno. Entonces, todas estas propiedades hemos tratado de explotarlas en lo máximo posible. Entonces, esta galleta no solo es buena por su aporte de fibra, sino es buena por la capacidad antioxidante que proporciona al consumidor.
la capacidad anticancerígena, la capacidad hipoglucémica, ¿ok? Hemos desarrollado cremas dentales con este mismo residuo, aprovechando las capacidades antimicrobianas que tiene la vainilla. Productos de confitería, chocolates, malvaviscos, biopolímeros, bioplásticos a partir de residuos de vainilla. Bioplásticos que utilizamos en macetas, en platos, en cucharas, en popotes, que son compostables, que son biodegradables y que estos se generan a partir de residuos que el productor desechaba. Y si nos ponemos a hacer cuentas, les comenté que 5 años en plantar una vaina de vainilla para que me dé flor. ¿Cuánto tengo que invertir para que únicamente utilice un 3%, que es lo que representa el extracto de vainilla de todo el fruto? Ese otro 97% lo están tirando. Y nosotros aquí le estamos dando un segundo valor, un valor agregado en subproductos que el productor puede desarrollar, puede comercializar y puede generar más ganancias. Esto con la finalidad siempre de impulsar el campo, de impulsar el conocimiento, de impulsar la tecnología a favor de los productores. Y bueno, al final esto me ha permitido, se trabó la presentación, nos ha permitido, perdón, establecer lazos, convenios con productores, en este caso como el Rancho 20 Soles, localizado en Papantla de Olarte, y Gaya Maya, que se localiza en la península de Yucatán, como productores de vainilla y quien han creído en nosotros como investigadores, en nuestros productos, en nuestra filosofía de cuidar el campo, cuidar a los productores para poder colaborar en conjunto con ellos. Y han sido 18 años de un trabajo tan apasionante que nos ha dado productos de 7 alumnos de licenciatura, 3 maestros en ciencias, 5 doctores, varios artículos publicados, capítulos de libro, participaciones en congresos y, bueno, aquí les muestro algunas de las personas, estudiantes, doctores, maestros, ingenieros que han apostado por la vainilla, que han generado aportes magníficos, sustanciales, quienes en codirección o en coordinación de nuestra mentora, la doctora Gloria Dávila, la doctora María de Jesús Perea, pues hemos hecho realidad este proyecto. Y bueno, me gustaría cerrar con esta frase: la ciencia moderna honra la herencia de quienes aprendieron observando y florece sobre las raíces de la sabiduría ancestral. Con esto termino. Les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Realmente una eh, una gran conferencia. A mí me ha dejado muy impresionada el conocer estos vínculos que se pueden establecer entre nuestros saberes ancestrales pues con la ciencia moderna. Eh, el- su plática, bueno, pues nos ha movido bastante y hay varias preguntas que están realizando los colegas que escuchan en la página de Facebook. Entonces, bueno, una primera pregunta tiene que ver, que la hacen, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con este reconocimiento de este origen ancestral del manejo de la vainilla. Y nos preguntan cómo se puede combinar ese conocimiento tradicional con la nanotecnología sin perder esta esencia, ¿no? Este origen ancestral, ni dejar fuera a quienes lo han resguardado por generaciones. Entonces, bueno, esta es una primera pregunta. Me gustaría que escuchara las que tenemos y luego dar inicio a sus respuestas. Claro. La segunda pregunta es, ¿cómo pueden estas innovaciones beneficiar directamente a los productores de vainilla
sin dejar fuera, ¿no? A, a, a los poseedores de estos saberes, porque justamente un problema de las patrimonializaciones tiene luego que ver con ello, ¿no? Un reconocimiento que a esta gestión, ¿no? de los conocimientos, esta transmisión, pero finalmente a veces, justamente también como procesos de patrimonialización, los productos patrimonializados se van alejando, ¿no? de los poseedores originales de, de ese bien, ¿sí? Bueno, esta es la segunda, vamos con la tercera. Dice, ¿sería viable un escalamiento industrial en el enfoque del aprovechamiento de los desechos agroindustriales para bioremediación? ¿Es viable? Dice, los desechos de la vainilla sí poseen esta capacidad secuestrante de metales pesados contaminantes en agua y suelo. Actualmente está en crecimiento exponencial este daño al medio ambiente. Es que si nos pudiera responder sobre esta posibilidad, ¿no? Del uso. Otra pregunta más, dice, cuando hablamos de nanotecnología aplicada a la vainilla, ¿realmente estamos reduciendo el impacto ambiental o solo lo estamos transformando? ¿Qué beneficios concretos puede traer para los ecosistemas donde la vainilla se cultiva? Y finalmente, desde el punto de vista del consumidor, ¿qué cambia con la nanotecnología en productos derivados de vainilla? ¿Podría hacerlos más saludables, más accesibles o cambiar su sabor? Sí. Entonces, bueno, De como ve acuerdo. usted, nos movió mucho la conferencia, entonces, pues tiene usted la palabra para resolver estas preguntas. Miren, respecto a la interacción que tenemos con el productor, con el campo, que es muy, muy importante y yo siempre trato de reconocer en cada momento. Cuando iniciamos este proyecto en 2008, existía un recelo por parte de los productores en compartir el conocimiento ancestral que ellos tienen. Y recelo comprensible. ¿Por qué? Porque la educación, la ciencia, la investigación se acercó a ellos prometiéndoles resultados, prometiéndoles mejoras, pero se quedó hasta ahí, en palabras. Jamás se devolvió al campo lo que el campo nos dio a nosotros como investigación, como academia. Ajá, Entonces, cuando sí. iniciamos nosotros esto, nos topamos con esta primera barrera de romper ese paradigma que tenían los productores de que la academia no cumple, de que la academia únicamente utiliza el campo para su beneficio y no le devuelve nada. Por fortuna, coincidimos con estos productores, con Gayamaya, con Rancho 20 Soles, con el Consejo de Productores de Vainilla en Papantla, y nos abrieron las puertas. Creyeron nuevamente en nosotros con la convicción de siempre devolver ese conocimiento a su lugar de origen, al campo. Y es lo que tratamos de hacer en todo momento. ¿Sí? Nosotros, no, ellos nos proveen material biológico, nos proveen conocimiento ancestral que nosotros tratamos de comprender y relacionar desde un punto de vista científico y este conocimiento regresarlo nuevamente a ellos. ¿Cómo lo regresamos? Mediante interacciones que tenemos con estos productores, transmitimos lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros descubrimos. Y no solo se queda en eso, las publicaciones que nosotros generamos, damos ese reconocimiento a quien nos aporta, a quien a quien confía en nosotros. Entonces, dentro de estas publicaciones hemos agradecido a Rancho 20 Soles. Apenas el año pasado comenzamos a trabajar con Gaia Maya. Tenemos varios proyectos en puerta y lo mismo hacemos. Agradecer siempre la colaboración, el que ellos creen nuevamente en nosotros
y transferimos ese conocimiento. El desarrollo de estos subproductos, galletas, pastas dentales, biopelículas, bioplásticos, se trabaja no solo en el laboratorio, se trabaja en conjunto con ellos. Ellos aprenden, ellos tienen conocimiento de lo que estamos haciendo para que en su momento ellos tengan la capacidad de replicarlo y utilizarlo para su beneficio económico, en este caso como productores. Tratamos siempre de difundir este conocimiento, no solo con ellos, con toda la comunidad científica, no científica. Damos talleres, damos capacitaciones, tratamos de transmitir siempre lo que aprendemos. Y este siempre ha sido nuestro enfoque, nuestra visión. Respecto al tema de los residuos en cuanto a cromo, sí se pueden escalar. Este porcentaje es muy alto, 97% de remoción. Y esto va relacionado con una de las preguntas que también hicieron, no solo remoción, sino el impacto ambiental que genera el uso de la nanotecnología en los ecosistemas o en las plantas. ¿Okay? Porque bien, yo puedo tener la visión de decir, estoy eliminando cromo del agua con vainilla, con residuos, pero ahora ese cromo tóxico lo tengo en un residuo sólido, en la vainilla. Ahora la vainilla es un contaminante. ¿Qué le hago? ¿Cómo dispongo de él? ¿A dónde lo envío? Pues resulta que la vainilla no solo tiene la capacidad de remover el cromo del agua residual, sino de transformarlo a un cromo que no es tóxico, un cromo trivalente. Eso lo estamos evaluando en estos años, junto con el doctor Cuellar, para ver la capacidad de, de reducción que presenta la vainilla para transformar el cromo hexavalente altamente tóxico a un cromo trivalente mediante enzimas que probablemente están presentes en la misma vainilla. Entonces no necesitamos adicionar más. La vainilla de forma natural tiene la capacidad de transformar ese cromo tóxico en un cromo que inclusive es utilizado por el cuerpo humano. Entonces, son varias vertientes que podemos ir aprovechando, que podemos ir explorando. Nos falta muchísimo tiempo. Les digo, llevamos 18 años trabajando con vainilla y yo siento que sigo sin saber nada. ¿Mm? Y no recuerdo cuáles eran de las últimas preguntas. Sí, ahora checo. No, impresionante. Creo que este ejemplo que usted nos está mostrando, doctor, es, eh, es un paradigma nuevo para trabajar esta vinculación con los saberes que se tienen en campo, ¿no? Estos saberes de origen ancestral. Checo ahorita nuevamente las preguntas. Y las dos últimas. Bueno, tiene que ver si cómo se reduce el impacto ambiental o solo lo estamos transformando. Bueno, creo que esta se resolvió. Y sí, bueno, creo que también se resolvió, pero igual y nos puede usted aclarar más. Dice, ¿qué cambia con la nanotecnología en productos derivados de la vainilla? ¿Podría hacerlos más saludables, más accesibles, cambiar su sabor? En el caso de las galletas que hicimos, fue curiosidad. Estas galletas las elaboramos como un agradecimiento, en este caso al productor de 20 soles, por la colaboración que ha tenido con nosotros. Entonces, desarrollamos este producto de panificación, le obsequiamos un par de galletas hechas con sus residuos de vainilla como agradecimiento. Un pequeño lote que nos quedamos en la escuela se quedó resguardado, o se quedó expuesto a la intemperie, a temperatura ambiente, en condiciones ambientales. Estas galletas eran artesanales, sin conservadores, sin aditivos. Entonces, comenzamos a consumir estas galletas una por mes, hasta notar un sabor rancio o percibir aromas desagradables, rancidez de las galletas. Ujú. Por lo general, una galleta artesanal o una galleta
inclusive procesada, después de un mes ya está húmeda, ya sabe rancia, ya cambia el perfil, el sabor. Estas galletas de vainilla, de residuos de vainilla, pasó medio año sin que cambiara en absoluto su Ah, percepción sensorial. Entonces, este año, justamente a inicios de año, comenzamos a desarrollar nuevos lotes de galletas de vainilla y no solo evaluar la vida de anaquel, ahora sí de una forma más exhaustiva o más precisa, sino que también determinar estas actividades biológicas. ¿Es antimicrobiana o no? ¿Es antioxidante o no? ¿Anticancerígena? ¿Antiinflamatoria? Es lo que estamos haciendo en este momento. No cambia en absoluto la percepción sensorial de un consumidor al probar esta galleta. En lo personal, las galletas con estos residuos de vainilla a mí me generan un resabio muy, muy agradable. No me saben a vainilla, porque la vainilla no aprovechó la capacidad de sabor, sino la de potenciar el resto de los sabores y aromas del alimento. Pero las semillas que tiene la vainilla al interior truenan en la boca, generando una sensación tan agradable y en verdad es indescriptible. A mí me encanta esa sensación cuando como las galletas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿prefieres unas galletas Emperador, una Chokis a una galleta de vainilla? 1000 veces la de vainilla. ¿Sí? Y hecha con ah, residuos que el productor ya no tenía intenciones de usar. Entonces, no cambia en perfecto. absoluto sabores, no cambia aromas, sí cambia texturas, sí cambia color, cambia percepción, pero no son factores desagradables. Al contrario, son muy llamativos. Perfecto, doctor. Híjole, pues realmente qué maravilla. Es un buen ejemplo de una combinación, de un diálogo intercientífico, ¿no? A partir de estos conocimientos históricos que han generado. Y bueno, pues sí, ojalá se pueda lograr ese conocimiento y bueno, esa valoración justamente y que se exprese de una mejor manera el hecho de que, bueno, es uno de los países de origen, ¿no? Ah, el reconocimiento está justamente a partir de nosotros también como mexicanos y también bueno, pues también de políticas públicas enfocadas en el apoyo hacia los productores. Entonces, bueno, ver Exacto. todas estas posibilidades pueden ser un muy buen argumento para motivar, ¿no? La inversión y el apoyo que se les dé a estos, pues, conservadores de estas prácticas productivas a través de muchísimo tiempo. Así es. Entonces, los invito a consumir vainilla natural. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues de esta manera concluimos nuestra transmisión de hoy, agradeciéndole infinitamente de verdad su participación y el aporte que hace a la ciencia, al conocimiento ancestral, a partir de esta valoración desde el marco de la nanotecnología. Doctor Alberto, pronto le vamos a hacer llegar su constancia de participación y reciba, por favor, bueno, nuestro agradecimiento por compartir su sapiencia, sus investigaciones con nosotros. Eh, Siempre, ¿no? Las puertas están abiertas en este seminario y estamos interesadísimos en conocer los nuevos avances, saber qué más, además de que es bueno para la salud, además de que está sabrosa, sí qué más cosas pueden hacer estos productos derivados de los residuos, que además pues estamos cumpliendo, ¿no? Con ese tipo de investigaciones, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la reducción de residuos y un aprovechamiento máximo de estos productos. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales en Facebook. Les invitamos a que sigan poniéndose en contacto por Facebook o por YouTube, a suscribirse, a darle la campanita para que reciban las notificaciones de nuestras próximas ponencias
y que conozcan los trabajos que realizan nuestros invitados, que siempre son personas que están haciendo aportes increíbles al manejo y al conocimiento de nuestros recursos naturales. ¿Sí? Entonces, pues, agradeciendo nuevamente al doctor, los esperamos en una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijadas donde converge filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, en donde anunciaremos a la brevedad nuestras próximas ponencias, y hasta la próxima. Cuídense mucho. Mil gracias por Gracias. su escucha y hasta luego. Creo que ya, ¿verdad, doctora? Listo, doctora, listos. Ahora sí, listo. Sí, tenemos que esperar a que Jorge nos diga que ya, que ya quedó el asunto. Sí, muchísimas gracias, súper interesante, qué hermosa, qué hermosa.